Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, una vez más estamos con todos ustedes con Caja de Relatos. Hoy de nuestra Caja de Relatos vamos a extraer la novela El Valle del Hierro, de la escritora Anne Odriozola. Anne Odriozola nació en Legazpi en 1979. Es una gran aficionada a la lectura. Desde el año 2006 trabaja en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Arrasate, Mondragón. En el año 2018 autopublicó su primera novela, titulada El secreto de Gibola, donde plasma la realidad de su pueblo natal, Legazpi, a principios del siglo XX. En el año 2020 publica su segunda novela, titulada La sombra de Gibola. Y en el año 2021 cierra esta trilogía con la novela Conspiración en Gibola. Anne Odriozola ha cosechado varios premios. En el 2019 obtuvo el reconocimiento Literatura Saria 2019 en la categoría de Mérito Cultural. Otros premios los ha obtenido en concursos de relatos en euskera, como el Premio Iparaguirre de Literatura los años 2019 y 2021, dentro de la categoría de narrativa. En el 2020 obtiene el Premio Químez y además fue finalista en el tercer certamen de relato corto Urrique. Ahora, Anne Odriozola nos presenta su cuarta novela, titulada El Valle del Hierro. Una novela que permitirá acercarnos a la vida rural en los caseríos y al mundo de los oficios artesanos del que procede el origen industrial de Euskadi. El Valle del Hierro es un thriller histórico en el que prima el drama, la violencia, el amor, la aventura y, sobre todo, la más pura intriga dentro del género de misterio. Pero para conocer más detalles de esta novela de Anne Odriozola, El Valle del Hierro, nuestro compañero Alberto López la ha entrevistado por teléfono desde su estudio móvil. Así se desarrolló dicha entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña Anne Odriozola para hablar de su última novela, El Valle del Hierro. Anne Odriozola, buenos días y enhorabuena por esta novela. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, coméntanos en primer lugar por qué ve la luz esta novela, dónde tiene su origen y sobre todo dónde encuentras la inspiración de El Valle del Hierro. Bueno, pues el Valle del Hierro es la zona donde yo vivo, en Guipúzcoa. Es el interior de Guipúzcoa. Y yo ya había escrito una trilogía acerca de esta zona, de la historia de esta zona en el siglo XX, y cuando ya terminé la trilogía dije, bueno, pues ahora ya escribo sobre otra cosa, pero sí que quedaba pendiente contar algo que había ocurrido aquí en el siglo XVI, en 1580, que fue un milagro, el milagro de la cruz. Y bueno, pues la idea fue documentarme bien sobre ese milagro, que lo hemos hecho toda la vida porque es la seña de identidad de la villa, pero quería ver si había suficiente documentación y suficiente material para escribir esta novela. Y bueno, pues cuando vi que había más de lo que yo imaginaba, pues me decidí a escribir El Valle del Hierro.
En esta novela, como bien has apuntado, nos situamos en 1580, pero antes en 1577, y nos situamos precisamente en Legazpia. Vemos que se trata de una, digamos, lucha entre dos familias, y entre dos familias que tenían cierto poder, por lo menos una más que otra, en la villa. ¿Por qué es estas diferencias de poder? ¿En qué se sustentaban? Pues aquí en aquella época, por un lado teníamos a los ferrones, que eran los que trabajaban el hierro, y eran los que eran importantes, los que ganaban muy bien porque su oficio era súper importante y socialmente estaban como en una categoría superior. Y enfrente teníamos a los caseros, a los que vivían en caseríos, los que ganaderos que tenían animales, la huerta y demás, los que vivían un poco del caserío. Socialmente estaban peor vistos, o bueno, no estaban en una categoría tan alta como los ferrones, y había enfrentamientos entre ellos, sobre todo por los terrenos, porque los caseros necesitaban los terrenos pues para los pastos y para sus animales y para labrar la tierra, pero es que los ferrones la necesitaban para la leña, porque para hacer hierro hace falta muchísima leña para el carbón. Entonces, bueno, siempre hubo enfrentamientos, y lo que yo he querido hacer en esta novela es también enfrentar a dos familias, pues una de ferrones y la otra de caseros, pero para eso me valgo de una desaparición, la desaparición del carbonero Domingo Arría. ¿Cómo conseguiste documentarte y sobre todo plasmar con tanto detalle esta época? Una época que estamos hablando, repetimos, del siglo XVI. Pues mira, tengo mucha suerte porque aquí en esta zona tenemos historiadores muy buenos que han escrito innumerables trabajos sobre aquella época, sobre el hierro, sobre la vida de los ferrones, sobre todo lo que hablo yo en la novela ya está recogido en muchos trabajos de historiadores vascos. Entonces, la verdad es que lo he tenido bastante fácil porque, bueno, aunque he tenido que leer, la documentación ya estaba ahí. Lo único que he tenido que hacer ha sido pues recopilar lo que a mí me interesaba. Realmente a los archivos históricos solamente he tenido que ir a buscar testamentos y demás, porque una de las familias que sale en el libro sí es verídica, existió en la realidad. Pero lo demás todo estaba en los libros. Y es que en esta historia y en paralelo circula una cierta trama truculenta que es la que afecta a otra de las protagonistas, a Jordana en este caso, y esta sucede en Vitoria, ¿Por qué has querido también homenajear de aquella manera a la ciudad de Gasteiz? Pues porque según estaba documentándome sobre el siglo XVI, a mí toda la documentación que encontraba me recordaba mucho a Vitoria. A esa Vitoria con esas calles divididas por oficios, la calle Zapatería, Herrería, Cuchillería. Me recordaba tanto a Vitoria que dije, bueno, vamos a crear dos historias. Por un lado va a estar la desaparición de Domingo Arría aquí en el Valle del Hierro, pero paralelamente va a haber una aparición de una niña llamada Jordana, de origen desconocido, y va a aparecer en Vitoria. Entonces, eso me ha dado pie pues a explicar cómo era Vitoria en aquella época y también a diferenciar pues lo que podía ser la vida en un valle tan tranquilo como este a lo que podía ser en una ciudad tan frenética con ese ritmo apabullante que tenía Vitoria. Entonces me he valido pues para señalar esa diferencia, ¿no? El vivir en una ciudad como aquella o vivir en un valle tranquilo. Y es que además en los grandes temas que se plasman en esta novela ya no solo tenemos esas dos ciudades de Euskadi, sino también La Rioja tiene su punto de protagonismo a lo largo de la misma. También quería pedirte una opinión, o sobre todo, ¿por qué quieres centrar y quieres destacar el papel de las dos mujeres, de Asencia y de Jordana, como dos mujeres, digamos, muy diferentes a las que protagonizaron los hechos de su época, con un poder muy superior al resto, ¿no? O al menos eso lo parece al lector. Sí, a ver, yo creo que, bueno, el siglo XVI es una época en la que la voz de las mujeres estaba silenciada, ¿no? Pero estoy totalmente convencida de que en aquella época también había mujeres fuertes. Es verdad que tenían todas las trabas del mundo para poder conseguir sus objetivos, pero yo creo que lucharían, y aunque en los libros de historia no recogen muchas de esas historias, pues bueno, sí que quería que en la mía por lo menos hubiera mujeres fuertes. Hay que decir que no todos los personajes femeninos de esta novela son fuertes, porque realmente hay mujeres que no lo son, pues igual que hoy en día, pero sí que las dos protagonistas tenían que serlo. Y bueno, Asencia es una mujer, una matriarca, típica matriarca vasca de caserío, trabajadora,
que hará todo lo indecible por descubrir qué ha pasado con su marido, y Jordana será una niña que, pues esa niña de origen desconocido, que aunque tiene una infancia feliz, luego le toca vivir, bueno, pues toda clase de circunstancias que no son nada agradables para ella, y eso es lo que le llevará a ser fuerte. Y bueno, pues estas historias se terminarán uniendo las dos, y al final, pues Jordana y Asencia juntas harán muy buen equipo. Por último, tenemos que destacar un hecho real que se apuntaba al principio de la conversación, que tiene que ver con el milagro de la Cruz de Hierro, que fue reconocida por el obispo de Pamplona muchísimo más tarde de su ocurrencia, que fue en 1633, cuando ya el obispo de Pamplona decidió que se trataba de un hecho milagroso. Coméntanos a grandes rasgos qué fue el milagro de la Cruz de Hierro y cómo influye en la novela. Bueno, pues el milagro, resulta que en aquella época, en el siglo XVI, todo el mundo tenía prohibido trabajar los festivos y los domingos. Los ferrones trabajaban pues de lunes a sábado 24 horas. ¿Qué pasa? Que el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz de 1580, cayó en sábado. Entonces, para respetar esta ley religiosa, tenían que dejar de trabajar el viernes por la noche y volver a trabajar el domingo por la noche. Pero claro, ellos tenían muchísimo trabajo atrasado y decidieron el día de la Santa Cruz, a pesar de ser festivo, ir a trabajar después de ir a misa. Claro, a misa eso sí que no se lo saltaban, pero después fueron a trabajar. Trabajaron 6 horas como solían hacer en cada colada siempre, y en lugar de obtener una masa de hierro de 50 kilos, lo único que obtuvieron del horno fue una masa de solo 6 kilos y con forma de cruz. Claro, imagínate, el día de la Santa Cruz, ellos se saltan una norma religiosa y encima aparece una pieza con forma de cruz. Pues bueno, lo que yo siempre he oído y los habitantes de aquí siempre lo hemos considerado un milagro, resulta que en aquella época lo consideraron un castigo divino. Ellos pensaron que iban a ser castigados pues por haberse saltado esa norma. Y bueno, pues tardaron 53 años en conseguir que algo que habían pensado que era un castigo pues se proclamara un milagro. Pues con todos estos elementos y estos ingredientes creemos que queda más que presentada esta nueva novela de Ané Odriozola, El Valle del Hierro. No obstante, si queda algo por decir, es el momento antes de cerrar la entrevista. Bueno, pues mira, yo recibí una noticia muy buena, y es que todavía no han pasado 2 meses desde su publicación y ya la segunda edición ya va camino a la imprenta. Así que bueno, una buena noticia que recibí ayer. Pues sin duda mereces la mayor de las felicitaciones y te deseamos muchísima suerte, aunque ya la estás teniendo, con esta nueva novela, El Valle del Hierro. Ané Odriozola, muchas gracias por tu atención en Cadena Universal Radio. Gracias a vosotros. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, lo haremos escuchando un fragmento de la novela de Alicia Jiménez Bartlett, titulada Ritos de Muerte. Aprovecho para agradecerle su atención y despedirme. Hasta un próximo Caja de Relatos. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Algún tiempo después de mi segunda separación, me empeñé en encontrar una casita con jardín en la ciudad. Un objetivo difícil, pero lo logré. Era algo más que un capricho, quise pensar. Demasiados años de apartamentos con muebles funcionales y gran congelador. Se me presentaba la oportunidad de vivir sola en un lugar tranquilo, lo cual debía ser considerado como otra ocasión de cambiar. La casa estaba en un barrio, Poplanou, no muy apartado del centro. Alrededor había otras casas tan antiguas y decrépitas como la que compré, flanqueadas por un montón de naves industriales, de empresas de transportes y cocheras de autobuses. Un paisaje bastante desolado, por mucho que se hubiera intentado renovar el barrio. Sin embargo, en domingo, los portones de las empresas cerraban, los camiones desaparecían y se respiraba una inusitada tranquilidad. Supongo que la filosofía del asunto residía en intentar organizarse mejor, tener plantas en el jardín trasero y comer caliente alguna vez. Aunque pulsiones más profundas palpitaban en el interior de aquella decisión. Poseer una casa de planta era como echar una soga hacia un poste,
amarrarse a la tierra, enraizar. Una premisa que condicionaba todo lo demás, como lo condiciona ser rubio, ser feo o haber nacido en Japón. Para todo proyecto de altura, no hay más que concebir previamente un decorado. El resto suele ser una serie ininterrumpida de consecuencias hacia el final feliz. Los albañiles se pasaron 6 meses reformando interiores, y para cuando acabaron, mis escasos ahorros se vieron dilapidados en cosas tan aparentemente absurdas como marcos de ventana y conducciones de gas. La policía no gana mucho dinero, de modo que volver a reunir alguna cantidad era algo lejano e imposible, una mera ilusión. Estaba satisfecha, sin embargo, porque en conjunto todo había quedado bastante bien. El día antes de mudarme, estuve examinando el resultado. Tenía un aspecto sólido y cotidiano, alegres puertas pintadas de blanco, buena luz. En la cocina destacaban los armarios hechos a medida y un primoroso fogón antiguo, respetado entre los detalles de la remodelación. Junto a él, mandé instalar una encimera de placas vitrocerámicas que eran el último grito tecnológico. Allí cocinaría recetas complicadas, guisos que impacientarían hasta a las abuelas, ollas podridas y potajes de los que necesitan un día entero de cocción. Diría adiós en lo posible a la comida precocinada, la pizza telefónica, el hot dog, los tacos mexicanos y el chop suey envasado en tarrina plástica individual. Dejaría de salir a cenar a restaurantes a la mínima ocasión. Un cambio es un cambio. Y contra lo que se cree, debe empezar por las minucias, caldo cultivador de todo fondo existencial profundo. Pepe me ayudó con la mudanza. Era inevitable, me ayudó. Sabía que no hubiera debido dejarlo acercarse a mi nueva casa, pero pensé que temer a aquellas alturas su presencia era infantil, así que me ayudó. De cualquier modo, nos habíamos separado en unos términos tan amistosos que no aceptar su ofrecimiento hubiera sido una incorrección, casi una vulgaridad. Se presentó vestido como siempre, tejanos raídos, un jersey, las gafas resbalándole sobre el puente de la nariz. Noté un estremecimiento al ver su pinta sencilla propia de su extrema juventud. ¿Cómo pude haberme casado con aquel hombre tan joven, tan desvalido, casi un muchacho? Y sobre todo, ¿cómo podía haberlo hecho siendo ese mi segundo matrimonio y proviniendo de un primero turbio, difícil, que acabó en divorcio sangriento y doloroso? Los especialistas policiales del departamento psicológico hubieran tenido mucho que decir, solo que estaban demasiado ocupados resolviendo casos como para opinar sobre temas privados. Tampoco se me hubiera ocurrido consultarles. Si había acabado haciéndome policía, era para luchar contra la reflexión que solía inundarme frente a todo. Acción. Solo pensamientos prácticos en horas de trabajo. Inducción, deducción, pero siempre al servicio de la materia delictiva. Nunca más ensimismadas meditaciones íntimas en la barra de un bar. Pepe puso las cajas de libros en el salón. Se quedó mirando por la ventana, embobado, cubierto de sudor y polvo. Probablemente se habría olvidado de comer. ¿Has comido algo?, pregunté. Se encogió de hombros con melancolía y sonrió, como si eso de comer fuera un lujo destinado a otro tipo de seres humanos. Frené en seco mi impulso de prepararle un bocado. Había hecho demasiado tiempo de madre y ya no procedía. Caja de relatos. La mejor literatura.